En el día de la fiesta de los judíos llamada la fiesta de la Pascua, el gobernador romano acostumbraba a soltar uno de los presos, el que el pueblo pidiera. Había uno en aquel día, un prisionero llamado Barrabás, que estaba en la cárcel por haberse rebelado contra el gobierno de Roma en la ciudad de Jerusalén y por haber matado a una persona. El Evangelio de San Mateo añade que era un preso famoso y Juan dice que era ladrón. Dadas las cosas, lo lógico era que aquel día pidiesen la liberación de Jesús y no la de Barrabás, reconocido como un asesino, ladrón y revolucionario. Por eso el tema de este mensaje es escogiendo entre Jesús, llamado el Cristo, o Barrabás. Ese es el tema de este pensamiento. Esto fue tal vez lo que pensó Pilato, y así conseguía quedar bien con todos sin comprometerse demasiado políticamente. Pilato puso al pueblo a escoger entre Jesús, llamado el Cristo, y entre Barrabás, el asesino, ladrón y revolucionario. Sin embargo, a Pilato le faltó un dato bien importante, y es que aquella decisión no era una cuestión de política, sino de fe y de creencias religiosas. Si el pueblo se decidía por Jesús, esto significaría muchas cosas. Uno, significaba que lo aceptaban como su rey y Mesías, el rey que viene del linaje de David y que les traería salvación. Y dos, significaba que lo reconocían como su único Dios a través de sus milagros, de sus predicaciones y grandes obras, y lejos estaba de los judíos y líderes religiosos de aquel tiempo hacerle tal reconocimiento a Jesús. El pueblo, sin embargo, tenía que elegir. Pilato ya había planteado la cuestión llamando a Jesús Rey de los judíos y también el llamado Cristo. La cuestión era clara y la gran diferencia entre Jesús y Barrabás era demasiada. La multitud ahora se debate en la perplejidad. ¿A quién elegimos? ¿Qué dices tú? ¿Y tú? ¿Qué dicen los sacerdotes? ¿Qué dice Anás y Caifás? Y entre eso el uno miraba qué escoger y el otro también, y los minutos iban pasando y la muchedumbre se va descontrolando. Los gritos y voces cada vez son más altos y la temperatura va creciendo al punto de poner en alerta a los soldados romanos por la amenaza de un posible motín o asonada por parte de los judíos. Poco a poco las personas se van inclinando hacia Barrabás. Poco a poco se van inclinando hacia la representación de la maldad, de la rebeldía, del hurto y asesinato, y Jesús cada vez se va quedando más y más solo, hasta que Pilato vuelve a sentarse en el sitial de justicia y pregunta: ¿a quién queréis que os suelte? Tal vez, hermanos y amigos, en aquel instante se sintió un momento de silencio cargado de tensión y de terrible zozobra, un ambiente lleno de deseos de muerte y odio, plagado de demonios y fuerzas ocultas de maldad. Y cuando menos piensa Pilato, empieza a escuchar con asombro a la multitud en coro que empieza a gritar: queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. Ellos tomaron la decisión de escoger la muerte y darle las espaldas a Jesús la vida. El pueblo escogió entre la rebeldía de Barrabás
y rechazar la obediencia que representaba Jesús. Pilato queda desconcertado, no puede creer lo que oye. Están pidiendo la libertad de un criminal en lugar de un inocente. El mismo inocente que siempre les hizo tanto bien, que los sanó cuando venían a él enfermos, que cuando tenían hambre él los alimentaba. Algunos incluso los libró de la muerte dándoles otra oportunidad de vida, y a otros les dio la vista y los libró de los demonios. A nadie Jesús le dio la espalda cuando lo necesitaron. Él estuvo allí. Pero ahora todos se olvidaron de él y de lo que Jesús hizo. El pueblo le dio la espalda al que nunca se la dio a ellos. Y mientras Barrabás ve con alegría cómo sus amigos, incluso sus víctimas, hablan a favor de él, Jesús observa cómo sus amigos y personas que dicen amarlo, beneficiadas por sus milagros y enseñanzas, cada vez lo dejan más y más solo, dándole las espaldas para escoger el mal. Jesús se ve despreciado por unos hombres a los que él ama uno a uno, y también ve el abismo al que se arroja aquellos que le rechazan, y por esto un dolor agudo entra en su alma. El Señor Jesús experimenta el desprecio de los suyos. Jesús siente ese odio hacia él de parte de aquellos que lo amaban mientras se beneficiaban de sus obras, pero que ahora, bajo presión, no son valientes, no son dueños de sí mismos para tomar sus propias decisiones y luchar contra la corriente de la multitud y de los malos consejeros, a fin de tener la valentía de gritar entre la multitud, sin temor de perder su propia vida: yo escojo a Jesús y no a Barrabás. Entonces Pilato lanza la inútil segunda pregunta: ¿qué haré entonces con Jesús, el llamado Cristo? Y la muchedumbre grita con furor: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! En otras palabras, la gente estaba diciendo: a Jesús hay que matarlo. Ahora, yo quiero hacer una pregunta y poner a volar nuestra imaginación por un momento. Supongamos que nosotros hubiéramos estado en aquel día cuando el Señor fue puesto en esta situación. Si nosotros estuviéramos allí y nos dijeran: ¿a quién escoges tú? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Qué responderías en ese momento? ¿Escogerías a Jesús? Tal vez muchos dirán: yo escojo a Jesús, yo muero con Jesús hasta la muerte, como dijo Pedro. Es muy fácil decir eso cuando hay abundancia, cuando hay sanidad, cuando todo marcha bien. Obviamente esa sería la respuesta de muchos de nosotros, por no decir todos. Decir: yo escojo a Jesús, yo seguro muero con Jesús. Pero ¿estamos seguros de eso? Porque dadas las circunstancias presentes, a mi parecer, pienso que nosotros aún seguimos escogiendo liberar a Barrabás en nuestros corazones. Recordemos que Barrabás es la representación del mal, del pecado. Y nosotros a veces escogemos liberar ese Barrabás que hay dentro de nuestras vidas. Dale rienda suelta a ese pecado, a esos deseos, a esos pensamientos, para que siga haciendo la maldad, para que siga pecando. Y gritamos con nuestros hechos,
consciente o inconscientemente, a Jesús hay que matarle y crucificarle. Hebreos capítulo 6, versículo 6 dice que cuando escogemos cometer pecado después de conocer al Señor Jesús y sus buenas noticias de salvación, lo que hacemos es matar y crucificar a Jesús de nuevo en nuestros corazones. Lo triste de todo esto es que el ser humano desde el principio ha sido deslumbrado por el pecado. El ser humano desde el principio ha sido presa fácil del engaño. Y a pesar de tantos ejemplos en la Biblia y en la historia universal, nosotros aún continuamos cayendo en esos mismos errores. En el huerto del Edén, el hombre escogió entre una vida perfecta en un paraíso a comer de un árbol prohibido. Cuando Israel salió de Egipto, escogió entre atravesar el desierto en compañía de su familia en busca de la tierra prometida y de la bendición. Sin embargo, pedían regresar nuevamente a la esclavitud. Y hoy en día el ser humano sigue escogiendo entre los deseos y pecados del mundo que nos ofrece diariamente a seguir a Dios, que nos ha dado tantas bendiciones y muestras de su poder. ¿Cómo es posible que nosotros podamos escoger aún más fácil unos cuantos años de esclavitud, de pecado acá en la tierra, y darle la espalda a una vida eterna en el cielo con nuestro Señor Jesús? Escogemos entre ese hombre o esa mujer, entre esa atadura, entre ese vicio o la salvación. Escogemos ese Barrabás interno que muchos a veces queremos liberar dentro de nosotros. El pecado del ser humano es crucificar a Jesús en los corazones para darle libertad a Barrabás. San Juan capítulo 3 versículo 18 dice: y esta es la condenación, que la luz, o sea Jesús, vino al mundo, Dios manifestado en carne, pero los hombres amaron más las tinieblas, amaron más a Barrabás, amaron más esa pareja, ese cónyuge que no es delante de Dios acepto, esa atadura, ese vicio, esas prácticas. Se amó más eso que la luz que Jesús ofrece. Y por eso el texto dice: y esta es la condenación. Y muchos han tomado la actitud de Pilato. Pilato sabía lo que era correcto. Él sabía lo que se debía, sabía que Jesús era inocente. Y lo más fuerte era que Pilato tenía el poder para con una sola orden darle libertad a Jesús. Pero esa era una decisión fuerte para Pilato, por la posición que él tenía en ese momento. Esa decisión podría acarrearle grandes consecuencias políticas, económicas y de otros tipos, pero él no tuvo el valor de liberar a Jesús por temor a esas consecuencias, sabiendo aún que Jesús era inocente. Muchas veces nosotros en la vida llegamos a estar bajo esa clase de presiones, en el colegio, en la universidad, incluso en grupos familiares, con personas no creyentes dentro de nuestra familia, en el trabajo, donde la gente, la multitud quiere presionarnos, llevarnos con la corriente del mundo, de las modas, del pecado, para nosotros inclinarnos hacia Barrabás y darle la espalda a Jesús, crucificarlo y matar el testimonio como cristianos en nuestra vida. Nos llegan esas decisiones como estas que le llegó a Pilato y nos quedamos neutros. No tenemos el valor como Pedro
de decir, sí, yo ando con él, yo soy de ese grupo, sino que al contrario decimos, yo no lo conozco, yo no sé quién es él. Yo soy cristiano. Es lo que necesitamos decir. No solo con palabras, sino con hechos. Yo no practico ese tipo de cosas. Yo no voy a hacer eso. Yo escojo a Jesús. Así que, hermanos y amigos, este pensamiento es muy claro. Escoger entre Jesús o Barrabás. Escoger entre los deseos de la carne, las modas del mundo, o escoger a Jesús. Escoger lo que la gente escoge. Para dónde van las modas, para dónde va la multitud, para dónde va el grupo de personas que nos rodea. No podemos dejarnos llevar de esa corriente porque el mundo y sus deseos pasan. Nosotros tenemos que tener carácter, tenemos que tener firmeza espiritual, y aunque todos griten, liberen a Barrabás, nosotros debemos inclinarnos por Jesús. Esto es algo de cada uno de nosotros. Esto debe hacerlo por usted mismo, no por agradar a nadie. En su vida personal, con eso que lucha, con esas decisiones que debe tomar internamente sobre si escoger a Jesús o a Barrabás en tu vida. Cada uno sabe cuál es el Barrabás, cada uno sabe de qué estoy hablando, y es momento de que no volvamos a cometer el error de los antiguos y tomemos la decisión correcta de escoger a Jesús y no a Barrabás. Que la paz del Señor Jesús sea con todos ustedes. Les amo mucho y el Señor Jesús les bendiga. Pronto estaremos publicando nuevas enseñanzas para bendecir su vida. Síganos también en Facebook, en nuestra página de Entendiendo la Biblia. El Señor Jesús les bendiga.